americano, porque ese es un sorgo que puede ser que esté almacenado desde hace un año o hace más de un año y obviamente viene bien seco. ¿Qué harían ustedes? Supongamos que el sorgo nacional lo compran ustedes a 5 pesos y el sorgo americano les cuesta 5.50. ¿Cuál comprarían, muchachos? ¿El nacional? ¿Perdón? ¿El nacional? El nacional. ¿Y los demás? La doctora ya nos dijo cuál va a comprar. ¿Y los demás? ¿Hay que comprarlo hecho en México siempre? Miren, pasa algo curioso. Normalmente uno Por diría, las bueno, normas, ¿no? fíjate que sí y fíjate que no. Si estamos hablando de que es un grano que está contaminado desde la mata, entonces tú pensarías que al ser un sorgo que tiene almacenado más de un año, no tiene este problema, pero déjame decirte que no. Sí tiene problemas también el sorgo americano. Quizá algo de lo que habría que hacer es ver, como tú bien dices, las normas, pero del almacenamiento tanto del nacional como del sorgo americano. Por una parte, ustedes nunca deben aceptar del sorgo nacional un sorgo húmedo o de plano pagar para que lo pasen nuevamente por una secadora hasta que el grano quede con un porcentaje de humedad que ustedes consideren adecuado. El problema es que cuando ustedes ya ven algo como esto, pues ya tienen el sorgo ahí en la granja y no son, las granjas no son lugares en donde pues, ustedes pueden encontrar silos que tienen obviamente este sistema que les digo para poder seguir secando el grano. Sería buenísimo que existiera en las granjas. Entonces, eso es complicado. Y habrá quien diga, bueno, entonces vamos a comprar el grano americano porque aunque es un poco más caro, no tiene este problema. ¿Será cierto que no tiene este problema de micotoxinas? Sí lo tienen, ¿no? Pero en menor cantidad, creo. Pues déjame decirte que puede ser que lo tengan en la misma proporción, porque ¿qué pasa? Ya no tienen el hongo, eso sí me queda clarísimo desde el momento en que el grano está bien seco, pero tiene las toxinas. Y entonces si tú no si tú no trataste el grano al momento de almacenarlo, pues las toxinas siguen ahí. Incluso hay granjas que te dicen, yo por eso muelo todo el grano en cuanto llega y dices, pues no, todavía es peor lo que estás haciendo, porque hay una cierta cantidad de hongos en un grano que pueda tener un calibre como este, pero en muchos chiquititos hay muchísimos más micotoxinas. Entonces, no es la solución esto de lo que estamos hablando. Pero hay productos, primero que nada, en el grano nacional tendríamos que ver la humedad y no aceptar un grano húmedo. Si estamos comprando grano americano, también hay que decir, pues que me den una muestra y ya veré yo si lo compro o no. Eso no sirve de nada, muchachos. Si alguno de ustedes viaja en el suburbano o viaja de la escuela a su casa atravesando todo Cuautitlán, se van a encontrar al final del pueblo, es decir, del otro lado de la universidad, que hay unos hilos enormes. Todo eso pertenece a ADM o a Cargill, que son algunas de las graneleras más grandes americanas que hay en el país. Entonces, ellos tienen muchos hilos ahí. Si ustedes van y piden una muestra, empezando porque a lo mejor no se la dan, supongamos que se las dan, ustedes la mandan a analizar. ¿Eso es el representativo de algo? No, porque se las dieron a lo mejor de un silo, pero en 2 o 3 días ya están como en el quinto silo en lugar del que les dieron el grano. Entonces, esa no es una solución. Pero algo de lo que sí hay que hacer es tener precaución al momento de almacenar los granos. Existen productos que se llaman alumino
aluminosilicatos. Estos aluminosilicatos que se le agregan al grano cuando ustedes lo van a almacenar, normalmente las bazucas cuando van moviendo el grano de un lado a otro tienen unos huecos y ustedes pueden calcular cuánto grano pasa de un lugar a otro en el lapso de una hora y pueden agregar este aluminosilicato ahí para que al momento que el sorgo va pasando por allí se vaya envolviendo el grano con este aluminosilicato. Esto lo que va a evitar es que se sigan produciendo toxinas porque además mata el hongo. No mata las toxinas, evita que se sigan produciendo más. Cuando ustedes van a elaborar un alimento, tienen obligación, no podríamos decir que es a decisión de ustedes, ya en la actualidad no es así. Tienen obligación de agregar un secuestrante de micotoxinas. Muchos de ellos son elaborados con aluminosilicatos, muchos de ellos también son elaborados a partir de paredes de bacterias gram negativas y de algunos otros productos para envolver lo que hacen es, supongan ustedes que esta es la partícula y vienen y se pegan a su alrededor todas las toxinas, es decir, las absorbe y de esa manera las neutraliza. Hay algunos de estos secuestrantes de micotoxinas que son tan buenos que les pueden llegar a neutralizar arriba del 90% de alguna de ellas o de más de una de ellas, porque el problema es que a veces vemos un cuadro que se complica porque no es solo una de las toxinas la que está afectando la granja, sino más de una. Entonces, esto hace que sea muy difícil, pero tienen obligación de añadir un secuestrante, el que ustedes decidan a esto. ¿Cuál sería la única recomendación que yo les puedo dar? Ocupen uno bueno, porque hay algunos que cuestan a lo mejor 15 pesos y ya esta gente que lo ocupa, pues nada más lo hace como para taparle el ojo al macho, porque ustedes creen que algo que cuesta 15 pesos les va a ayudar. No, pues no. No. Entonces, hay algunos que a lo mejor les cuestan 260 pesos el kilo, pero o 300 pesos, pero te dice pon 3/4 de kilo en una tonelada y tú sabes que es algo que te va a funcionar porque incluso lo puedes mandar a analizar y vas a ver cómo están neutralizadas la mayor cantidad de estas micotoxinas. Entonces, es algo como esto lo que tenemos que hacer. También es común que se ocupen zeolitas o bentonitas. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de qué es una zeolita o una bentonita? No. Lo más sencillo, imaginen ustedes el arena para los gatos. El arena para los gatos está sacado de una mina como esta. Son zeolitas o bentonitas. Y si ustedes han visto una buena arena para gatos, lo que hace es aglutina toda el agua del orín del gato o seca el excremento del gato. Entonces, una cosa como esta también se puede ocupar. No digo que compren arena para gatos, porque la arena para gatos de barato no tiene nada, pero además no es, o sea, simplemente el arena es otro tipo de zeolita, pero se puede utilizar para para ponerlo como un secuestrante de micotoxinas hasta cierto punto, porque no es realmente muchísimo mejor que un aluminosilicato o que una de estas otras que les digo que están hechos con bacterias gram negativas. Entonces, esto nos va a ayudar a que si ya tenemos el problema, lo empezamos a añadir después de haber cambiado el grano, obviamente, y vamos a lograr que poco a poco la granja regrese a la normalidad. Algo de lo que una de sus compañeras decía es, bueno, vamos a darle algo al cerdo para ayudarle a que regrese a la normalidad del cerdo. Hay protectores hepáticos. ¿Alguno de ustedes ha ocupado alguno en alguno de sus perros o gatos o lo ha ocupado en una clínica de pequeñas especies? Sí. ¿Cuál es el principio activo, doctora? Son vitaminas, ¿no?
No. Hay protectores hepáticos hechos a base de algas, sobre todo la silimarina. Esta silimarina lo que hace es ayudar al hepatocito a regresar a la normalidad. Entonces, existen también tanto en el agua de bebida como para agregar al alimento protectores de este tipo y son obviamente a base de silimarina y también a nivel humano hay porque sobre todo ayuda para quienes tienen un hígado graso. Entonces, estos protectores hepáticos lo que hacen es ayudar al hepatocito a regresar más rápidamente a la normalidad, en lugar de que se tarde más por el hecho de que está muy afectado. Mientras más rápidamente regrese la granja a la normalidad, nosotros no debemos de relajar ninguna medida de bioseguridad, que es algo que a veces hacen las granjas, pero tampoco vamos a dejar de vacunar y va a llegar el momento en que se restablezca toda la inmunidad en nuestra granja al momento que regresamos a la normalidad a los animales. Pero así como tardó muchas semanas en presentarse el cuadro, tarda muchas semanas en regresar el cerdo a la normalidad. Aún a pesar de que existe el producto en el mercado y que en teoría no es caro después de que metimos la pata no utilizando un buen secuestrante, yo no conozco ninguna granja que lo haya ocupado, salvo una. Tuvo el problema, lo compró, salió del problema y lo quitó. Entonces, hay productos en el mercado. Quizá no existe el mercado para ello porque no es igual que un perro o un gato que necesita un producto como estos o algo similar, porque la doctora hablaba de vitaminas y hay productos que dentro de las vitaminas o mezclas de lo que tienen algo que es un protector hepático. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Los cuadros pueden ser muy severos y les digo, lo peor es que uno mismo o los dueños de la granja no se dan cuenta porque está enmascarado. Está enmascarado porque como hay inmunosupresión, se pueden empezar a presentar cuadros de enfermedades que ya tenemos en la granja y estar asociadas. ¿Sí? ¿Queda claro, muchachos? Sí, profesora. Gracias. Bueno, Sí, doctora. entonces, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Me pueden ustedes decir? Ahora sí, vamos a hablar de las fuentes de proteína. ¿Sí se ve la pantalla, muchachos? Sí, Y ahora Sí, sí se ve. sí, doctora. Bueno, hablemos de las fuentes de proteína animal. Nosotros podemos utilizar harina de carne, podemos utilizar harina de pollo, harina de huevo, leche en polvo. Acuérdense que la harina de pescado está prohibidísimo ocuparla. ¿Por qué? Porque es una fuente altamente contaminante de salmonela. No es el mismo sistema elaborar una harina de pescado que un hidrolizado de pescado. En el hidrolizado lo que se hace es someter este pescado a altas temperaturas para matar a todas las bacterias sin desnaturalizar la fuente de proteína. Este sistema es carísimo, muchachos. En el país no hay ninguna empresa que yo sepa que haga algo como esto. Sí hay hidrolizado de pescado, al igual que hay hidrolizado de sangre y de plasma porcino. ¿Por qué? Porque se ocupan para hacer los alimentos de los lechones. Acuérdense que el alimento de los lechoncitos de los más jóvenes llevan una única fuente de proteína animal. ¿Por qué? Porque ellos no tienen manera de degradar otra cosa que una proteína animal, porque lo único que consumen es leche. Entonces, estas son algunas de las harinas que ustedes pueden encontrar. De alguna otra fuente de proteína animal que ustedes crean que aquí no está contemplada, muchachos, alguna que ustedes hayan ocupado por ahí o que les hayan mencionado en otra clase. ¿Y la harina de hueso se podría ocupar? No,
Si no es harina de carne y hueso, no se puede ocupar. ¿Por qué? Porque resulta que el harina de hueso lo único que tiene es fuente de fósforo, puede ser fuente de calcio, pero no tiene una fuente de proteína. Si fuera una harina de carne y hueso, pues no tendrías ningún problema para ocuparlo. Ok. ¿Qué otra fuente de proteína animal creen ustedes que podemos ocupar? ¿Podría ser este suero láctico que sale en el proceso de los quesos? Sí, pero si tú te fijas, si no es un suero en polvo, no lo puedes meter a una revolvedora. Cuando terminemos de ver todo esto, vamos a hablar de las alimentaciones alternativas y allí vamos a hablar de este suero de queso que sale precisamente de las queserías. Pero si no está en polvo, o sea, tendría que estar, no sé, liofilizado para que lo pudieras ocupar aquí. Algo que también tenemos que tener presente en todo esto, obviamente tiene un altísimo control de calidad, pero la leche en polvo suele ser algo que se suele contaminar muy fácilmente. ¿De dónde sale esta leche en polvo, muchachos? ¿Alguno sabe de dónde sale esta leche en polvo? Hace, no sé, como 2 o 3 semestres tuve un compañero de ustedes que el negocio de su papá era importar leche en polvo y una parte la empacaba como leche en polvo y la otra parte la reconstituía para venderla en forma líquida. Pero a su vez también ustedes pueden importar leche en polvo para consumo animal. Además, también toda la leche que sale de, este, de los anaqueles, o sea, las latas de leche para los bebés que llegan a su momento de caducidad, es algo que también se puede vender de esta manera. Y la leche en polvo es algo de lo que más se contamina, sobre todo con Escherichia coli. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hace años atrás, déjenme decirles que la leche en polvo, como estaba tan regulada la adquisición de esto, era pintada, la pintaban para evitar que la utilizaran para consumo humano. Y yo me acuerdo que en la fábrica de alimentos de ahí cerca de la escuela, ocuparon un pigmento negro para la leche que les habían mandado y la leche se veía negra. ¿Y qué pasa cuando elaboras un alimento con algo que lleva leche, que tiene la leche pintada de este color? Resulta que el alimento tenía una coloración muy oscura. ¿Y qué creen? Que la gente no la quería comprar y dices, pero pues si no tiene nada, solamente la leche venía pintada, pero pues finalmente lo tuvieron que regresar porque la gente no quería el alimento fabricado con esa leche. También anteriormente, déjenme decirles que algo de lo que normalmente se pintaba con colores vegetales, obviamente, era el maíz. ¿Por qué? Porque el maíz que llegaba al país venía pintado para que no lo utilizaran para consumo humano, pero pues la creatividad de nosotros es muy grande. Ponían a remojar el maíz y de esa manera se le acababa el color y de todas maneras lo podías utilizar para consumo humano. Entonces no te detenía. Pero estas serían algunas de las fuentes, acuérdense, no se ocupa el hidrolizado de pescado, perdón, el harina de pescado ni el harina de sangre. Tiene que ser hidrolizado. Y el harina de carne, muchachos, hay que tener mucho cuidado de a quién se lo compran. Normalmente la harina de carne suele tener más o menos entre el 30 y el 34% de proteína, pero si llega un proveedor nuevo y les ofrece una harina de carne y les deja una muestra, ¿ustedes creen que esa muestra va a ser el representativo de lo que después les va a vender? No, pues no. Y algo con lo que se suele adulterar la harina de carne es aserrín. Eh,
De hecho, ustedes pueden poner la harina de carne en una bolsa con agua y una parte va a flotar y la otra se va a ir al fondo. Pero además para darle la coloración, porque suele tener una coloración café oscura, a veces lo mezclan con aceite quemado. Y ya entonces ustedes pueden terminar matando a todos los animales utilizando algo como esto. Esto implica que a su vez por esto muchas granjas no ocupan ninguna fuente de proteína animal porque la única proteína animal que realmente necesitan, que es la de los preiniciadores, ya viene en los preiniciadores que ustedes compran. Y nada de esto sería eh, costeable utilizarlo para el alimento de animales más grandes, salvo la harina de carne. Ahora bien, ¿podemos utilizar gallinaza? ¿Sí? ¿No sería peligroso, bueno, por las bacterias de, pues, el excremento? Uh -huh. ¿Los demás qué opinan? ¿Podríamos utilizar gallinaza, pollinaza o pavasa? No, no creo, doctora, porque también tendrían como exceso de amonio, ¿no? Exacto. Si ustedes, alguien les está ofreciendo algo como esto, pues se están equivocando de especie animal. ¿A quién se lo tienen que dar? ¿A los rumiantes? Bueno, A los rumiantes. Y tienen razón todos los que acaban de decirlo. Por una parte, son demasiadas salmonelas. Por otro lado, no hay manera de que lo puedan ocupar porque no es el animal adecuado. Entonces, no, aquí fíjense, les estoy diciendo no, porque luego cuando se los pregunto en un examen es lo primerito que me ponen gallinaza, pollinaza, y digo, Dios mío, pero si les puse un no enorme en un principio, no entiendo por qué lo ponen. No se ocupa. Al igual que acaba de decir ahorita la doctora con el harina de hueso, no. El harina de hueso sería una fuente de algún mineral, no una fuente de proteína. ¿Queda claro? sí, Sí, doctora. Bueno, entonces, ¿alguna otra fuente de proteína animal que aquí no está contemplado? ¿Podrían ser las plumas? ¿Cómo ven, muchachos? Podrían ser las plumas y te podría decir algo que me dijeron ayer, que ocuparas insectos, este, pues insectos. ¿Cómo ven? no, yo no creo que sea costeable porque la pluma siempre viene con el excremento de la pollinaza, ¿no? O sea, como separarlo y así. Bueno, pero mira, la doctora se podría referir, y sí puede ser, a toda la pluma que sale de un rastro de pollos. En un rastro de pollos te sale el pollo muerto, te sale obviamente sangre y te sale pluma. Entonces, no, no, doctora, la harina de pluma no se puede utilizar porque los cerdos no la pueden digerir. Ayer alguno de tus compañeros hablaba de los insectos y pasa exactamente lo mismo. Tienen demasiada queratina, el cerdo no lo puede digerir, al igual que tampoco podrías utilizar, por ejemplo, ayer alguno de tus compañeros, que no sé si es algo que se haga o no, el harina de escama de pescado. No, no, eso no se puede ocupar con los cerdos por la cantidad de bacterias que pudiera llegar a tener, pero además porque tampoco tienen el estómago para poder degradar todo esto, ¿sí? Ok. Bueno, entonces hablemos ahora de la proteína vegetal. Esta sería el número uno de las proteínas que ustedes podrían ocupar para elaborar un alimento balanceado. Acuérdense que el volumen más grande de lo que ponemos es, primero que nada, la fuente de energía y en segundo lugar, la fuente de proteína. Entonces, la pasta de soya es una de las que más se utilizan por costo y por su facilidad de poderla encontrar en el mercado nacional y mundial, es la que se utiliza como fuente de proteína
por excelencia para alimentar a los animales. La pasta de soya suele tener una coloración como la que vemos aquí y suele tener entre el 44 y 46% de proteína. Pero ¿qué pasa? Cuando la pasta de soya se pasa de temperaturas, lo que suele suceder es que adquiere una tonalidad un poco más oscura y entonces quiere decir que ya no tiene la cantidad de proteína que debería de tener porque una parte de ella se desnaturalizó. Entonces, normalmente les digo, tiene una coloración como esta. ¿Qué otra fuente de proteína vegetal conocen ustedes? El descamoche de los restaurantes. No, no, doctora, ¿cómo le haces para meterla en una revolvedora? Acuérdense que estamos hablando de alimentos balanceados. También podría ser la pasta de canola. Sí, todos aquellos granos que son exprimidos y que por un lado sale un aceite, por el otro lo que dejan es el subproducto que es la pasta y que obviamente es la fuente de proteína porque la grasa ya la dejaron del otro lado. Entonces, tenemos la pasta de canola. La pasta de canola suele tener un poco menos de proteína de lo que tiene la pasta de soya, pero tenemos un pequeño problema con esta pasta de canola y algunas más. Suelen tener taninos que les dan un sabor amargo y a los cerdos no les gusta, salvo que la granja donde ustedes están o la granja que ustedes tengan, están acostumbrados los cerdos a que ustedes elaboran el alimento con pasta de canola. Si ustedes sustituyen la soya por la canola, van a tener problemas para que los cerdos se coman el alimento. ¿Por qué? Porque tiene un sabor diferente. Pero sí, la pasta de canola es una muy buena opción como fuente de proteína. ¿Cuál más? A ver, ¿de qué otros aceites hay en el mercado? ¿De linaza? De linaza, Girasol. de girasol. Vean, De coco. ¿de qué? De coco, Ajá, podría ser. también. Miren, la pasta de linaza es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque no hay un mercado tan grande que haga un aceite de linaza. Al igual que la pasta, el mercado no es animal, el mercado es humano. Si ustedes se van a una tienda de estas naturistas, van a encontrar galletitas que están hechas que con pasta de linaza o aceites que son de linaza. Entonces, es otro tipo de mercado. No con esto quiero decir que si no, que si lo encuentran no lo puedan ocupar, sí, pero por precio puede ser que salga mucho más caro. Al igual que la pasta de canola, tenemos la pasta de girasol, tenemos la pasta de coco que acaban de mencionar ustedes, tenemos la de ajonjolí también, que también al igual que lo otro es un mercado diferente, porque todo esto se ocupa para hacer galletitas de tipo naturista. Tenemos el gluten. O sea, yo les estoy hablando de las fuentes de proteína. No con esto quiere decir que todas estén a nuestro alcance. El gluten de maíz, ¿para qué se ocupa? Nunca, acuérdense que a nivel humano unas de las alergias más importantes están dadas por el gluten. Y de hecho hay muchos productos que cuando ustedes compran dicen libre de gluten, sobre todo para aquellas personas que son alérgicas. El gluten de maíz, al igual que todas las otras, algunas de las otras fuentes que acabamos de mencionar, su mercado es a nivel humano. Se ocupa como humectante para fabricar un montón de productos. También hay un gluten de trigo, pero no con esto quiere decir que que la pasta se pueda ocupar. Simplemente son humectantes. Esto hace que el mercado de este gluten, el gluten es buenísimo para
como fuente de proteína, pero no se ocupa para el mercado animal porque sería carísimo elaborar una tonelada de alimento con algo como esto. Entonces, sale fuera de mercado a nivel nacional, pero el gluten de maíz además tiene altos porcentajes de lisina y de metionina, entonces se puede ocupar bastante bien. Ahora, ¿qué otro tipo de grano pueden ustedes encontrar que les pueda servir como fuente de proteína vegetal? Acuérdense que también existe una pasta de cártamo, porque hay un aceite de cártamo. Entonces, todos los granos que al ser exprimidos por un lado salga un aceite, lo que queda por el otro lado, el subproducto, es una fuente de proteína. Y volvemos a lo mismo. La primera que yo podría ocupar al 100% sería la pasta de soya. Si yo tengo por precio, porque hay veces en que sube la pasta de soya y dices, no, pues vamos a tener que empezar a mezclar esto con algo más. Entonces resulta que quienes venden todo lo otro también te suben el precio y dices, bueno, pues finalmente me voy a volver a quedar con la pasta de soya. Todas las otras podemos sustituirlas o poner un 30% y quitar un 30% de pasta de soya para disminuir el precio de elaborar una tonelada de alimento. No se recomienda que la cambien en su totalidad, salvo que sea canola, porque tienen un sabor muy amargo y los cerdos no se la van a comer. Y además, acuérdense que el punto de proteína es diferente. Tendrían que valorar cuánto les cuesta el punto de proteína de uno y de comparado con la pasta de soya para que decidan ustedes qué fuente de proteína desean comprar. Pero de otra manera, la pasta de soya sería la primera opción para elaborar un alimento balanceado. También recuerden que todas estas pastas que son fuente de proteína tienen limitantes. ¿En cuanto a qué? De hecho, yo pensaría que de todos nosotros sabemos que existen limitantes en cuanto a qué, a los En la aminoácidos. vaporización, por, ajá, sí, por porque es más fácil aprovechar la proteína animal, que la vegetal, ¿no? Precisamente por la parte de los aminoácidos. Ajá, pero de todas maneras no estás exento de que tengas unas limitantes en cuanto a los 10 aminoácidos esenciales. Esto implica que hay muchas empresas que te elaboran un alimento que te dicen, bueno, ahora lo vamos a balancear en base a aminoácidos porque la pasta de soya está muy cara. Pero en realidad tú necesitas que tenga la fuente de proteína total y que tenga el balanceo de los aminoácidos. No todos los aminoácidos esenciales los van a encontrar ustedes para poder ser agregados a los alimentos, pero con algunos de ellos que ustedes agreguen, más los aminoácidos que sí traen los alimentos, van ustedes a lograr que se produzcan todos aquellos aminoácidos que siguen faltando en el organismo. A ver, díganme algunos de los que ustedes saben que son limitantes. Muchachos, La glicina y la metionina. ajá, La les nena, falta. ¿Cuál otro? nena, Mira, es lisina, si quieren búsquenlos. Lisina, metionina, treonina, triptofano, ¿cuál más? Valina Valina, y leucina, como dijo la doctora, e isoleucina, Histiadina, fenilalanina. fenilalanina. ¿Y cuál fue el que tú dijiste, doctora? histiadina, histi, hijo, ¿Estás segura que así se llama? Histidina será. Bueno, pero pueden ustedes buscar todos los demás.
No todos, les digo, no todos se encuentran disponibles en el mercado para ser utilizados. ¿Pensaríamos que estos aminoácidos son de origen natural o son sintéticos? Todos son sintéticos, no son de origen natural. El principal proveedor de todos estos productos, ¿quién se les ocurre que puede ser? Obviamente olvídense de los gringos. ¿Cuál es el otro? China, muchachos. ¿Y no? China. China. También ahora la India y Brasil. O sea, ustedes dicen, bueno, es que estamos dejando de producir un montón de cosas porque se producen en otros lados y es mucho más fácil importarlos que producirlos. Pero acuérdense que, por ejemplo, nosotros como país no tenemos la suficiente producción para ser 100% autosuficientes en la cantidad de granos que se necesitan para alimentar a los animales. Por eso es que entra una enorme cantidad de granos. La pasta de soya es otra cosa que ya no tenemos nosotros aquí. Sé que muchos de ustedes viajan en el suburbano hacia Buenavista. ¿Han visto alguna vez la planta de Maravilla allí cerca de la estación del suburbano de Tlanepantla? O San Rafael, no sé cuál de las dos es. Sí, en San Rafael. Bueno, hasta hace algunos años en esta planta se recibía la soya como tal. Entonces ellos hacían el proceso del exprimido del grano y sacaban los dos productos. Es decir, ellos producían aceite, tenían la pasta de soya y envasaban aceite. Ya en la actualidad no. Ellos reciben vagones y vagones y vagones de aceite y lo único que hacen es envasar. Ya no producen pasta de soya. A nivel nacional solamente hay una planta en el Bajío que es la que todavía hace este proceso. Quiere decir que siempre vas a depender de los gringos. Cuando Cargill dice o ADM, es que subió la pasta de soya o bajó la pasta de soya, vamos a hacer un inventado. Ya no es inventario, es inventado porque entonces lo que hacen es cierran la planta por una cantidad de días o semanas hasta que aumente nuevamente el precio de la pasta de soya. Y entonces resulta que toda la gente que necesita pasta de soya para elaborar los alimentos, empezando por las fábricas de alimentos, más todas las granjas que lo ocupan, tienen que recurrir a la única planta que está abierta, que es la que está en el Bajío, y hacen colas de días, de semanas antes de que les puedan dar un viaje. Entonces, estoy de acuerdo que el hecho de que seamos ya algo globalizado funciona muy bien para muchas cosas, pero hay muchas otras para las que no. Entonces, recuerden siempre, esto es un producto de exprimir un grano y ese grano, deja una fuente de proteína por un lado y una fuente de aceite por el otro, que es una fuente de energía. Ahora, estos aminoácidos esenciales son sintéticos, vienen no en un polvo. Si ustedes se lo ponen en la mano, hagan de cuenta que son microcapsulitas. Las pueden pasar de una mano a otra y en la mano no les va a quedar nada de polvo. Estas microcapsulitas son las que hacen las que son los aminoácidos. Estos son agregados siempre a los alimentos porque sabemos que todas estas fuentes de proteína tienen la limitante. Quizás el único que nos ayudara sería el gluten de maíz. ¿Por qué? Porque los granos que se ocupan para elaborar este gluten en Estados Unidos son altos en lisina y en metionina. Y entonces este gluten tiene niveles altos de lisina y